Bien, hermanos, vamos a empezar nuestro tiempo. Vamos a encomendarnos al Señor. Dios, gracias te damos por darnos esta mañana más y gracias por darnos el privilegio, Señor, de reunirnos a estudiar más tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas dándonos de tu gracia para comprender estas preciosas y profundas verdades acerca de tu palabra. Hemos empezado a estudiar, Dios, lo que tu Biblia dice acerca de sí misma. Señor, nuestra vida depende de que este libro sea un libro verdadero. Si este es un libro falso, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Si este libro es invención humana, estamos detrás de falsas mentiras. Señor, necesitamos conocer que este libro es verdad, puesto que nuestra eternidad, nuestra vida depende de este libro. Ayúdanos, Dios, por favor. Bendícenos ahora y afírmanos en tu palabra. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Bien, mis hermanos, como precisamente lo decía ahora en la oración, hermanos, nuestra vida depende de que este libro sea un libro verdadero. Nosotros no estamos viviendo la vida cristiana, no hemos seguido a Cristo Jesús solamente porque Dios exista y porque Jesús sea el Salvador, sino porque este libro nos dice que Dios existe y que Cristo es nuestro Salvador, que somos unos pecadores. Eso no es algo que nos creamos en la mente y nos da gozo que un libro lo dice también. No, toda nuestra vida depende de que este libro, la palabra de Dios, sea un libro verdadero. Y en estos estudios acerca de bibliología, es decir, el estudio de la palabra de Dios, queremos ver más que este libro es verdadero e entender un poco más este libro. Como ya se los dije, bibliología no es que vamos a estar estudiando la Biblia, eso lo hacemos en los sermones, cualquier estudio bíblico es estudio de la palabra. Aquí estamos estudiando lo que la Biblia dice acerca de la Biblia misma. Y empezamos con el estudio de la inspiración de las Escrituras. Voy a ir súper rápido, solamente para recordar, vamos a hacer un breve repaso. Pablo dice que es bueno que nos repitan las cosas. Vamos a ver un breve repaso para recordar todos los conceptos importantes. La definición, dijimos que la inspiración de las Escrituras es el proceso, palabra importante, por el cual el Espíritu Santo nos entregó su revelación especial, haciendo uso de los hombres con sus personalidades y contextos para que el resultado final fuera lo que Dios quería. Dijimos que de esta definición es importante el término proceso, es decir, que Dios fue inspirando las Escrituras, no cayeron del cielo, no se escribieron en un solo día, fue un proceso. Segundo, que es obra del Espíritu Santo, es la persona de la Trinidad que está directamente involucrada con la inspiración. Dijimos que la Biblia es revelación especial, porque la creación cuenta de Dios. La creación nos dice que hay un Dios, pero la Biblia nos da especialmente quién es ese Dios. Dijimos, muy importante, que hombres participaron. O sea que la Biblia no es algo que Dios mismo escribió, sino que es un libro que fue también participación humana. Por tanto, la Biblia es humana y divina en cuanto a su escritura, la doble autoría que vimos, y que el autor final es Dios. Entonces, en una parte decimos es humana y divina porque Dios la inspira y hombres la escriben. Pero finalmente la Biblia no decimos es la palabra de Pablo, de Moisés, de Isaías, sino que decimos la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien. La explicación bíblica, los versículos que nos dicen exactamente qué es la inspiración. Tenemos dos importantes. Segunda de Timoteo 3:16, en donde nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién recuerda? Por favor, opine alguno, aunque ahí está en el apunte, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que nos dice ese texto acerca de la inspiración? ¿Sí?
que fue respirada por Dios, mejor exhalada por Dios. O sea que los autores no fue que me emocioné, voy a escribir algo, cosas de Dios, vi un paisaje. No, sino que la Biblia es exhalada por Dios, soplada por Dios. Es directamente de la boca de Dios. Y el texto de segunda de Pedro, ¿qué nos decía de la inspiración ese texto? ¿Quién recuerda? Aunque repito, ahí está en el apunte. ¿Alguien? Muy bien. Dios está en su soberanía llevando al hombre para que el hombre no cometa errores, para que el hombre escriba lo que Dios quiere que se escriba. Por eso es que es exhalada por Dios. Esos dos versículos son cruciales para la doctrina de la inspiración. Vimos también la doble autoría. Como les digo, no voy a repetir todo, pero todos esos textos, otra vez, ¿quién recuerda? Cuando veíamos esos textos, ¿qué era lo que tratábamos de argumentar? Veíamos el Salmo 95 y veíamos lo que decía Hebreos 3 cuando citaba el Salmo 95, lo que Hechos 1:16 dice del Salmo 69. ¿Cuál era la particularidad en todo eso? Esta pregunta está un poquitico más difícil. ¿Quién se acuerda? Muy bien. Cuando, por ejemplo, solo por tomar uno, cuando Hebreos 3 cita el Salmo 95, aunque el Salmo 95 fue escrito por un hombre, Hebreos 3 dice, el Espíritu dice. No dice el autor del Salmo. O cuando en Hechos 2, Pedro cita a Joel, no dice el profeta Joel, y solo el profeta Joel dice, sino que dice, como Joel dice, Dios dice. Entonces cita a Joel y dice que es Dios el que dice eso. Entonces, doble autoría. Vimos la ilustración de la doble naturaleza de Cristo, lo cual ahorita lo vamos a tratar más, el cómo se inspira, o sea, cómo se lleva todo eso escrito, pero aunque es un misterio, otro misterio nos los ayuda a entender. Y es que así como Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, no es más Dios que hombre, no se separan, no se fusionan, sino que se mantiene su verdadera humanidad y su verdadera divinidad. Lo mismo podemos decir de las Escrituras. No podemos decir, esta parte es de Pablo, esta parte es de Dios. Esto es más de Dios, las palabras de Jesús en rojo, que las palabras de Sofonías. No, todo es palabra de Dios, todo participación humana, inspiración divina. Y finalmente, vimos que el Nuevo Testamento también era inspirado. Que cuando la Biblia nos dice que la Escritura es inspirada por Dios, en una primera medida se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero pudimos comprobar que el Nuevo Testamento también se utiliza el término Escritura. Por ejemplo, cuando Pedro está hablando de los escritos de Pablo, dice, como también las otras Escrituras. Pedro a su audiencia le dice, la gente tuerce las Escrituras, también las de Pablo, como las otras Escrituras. O sea que está elevando los escritos de Pablo a la misma altura de los escritos antiguotestamentarios. Y otro texto es Primera de Timoteo 5:18, donde dice, la Escritura dice, no pondrás al bozal al buey que trilla. Eso está en Deuteronomio. Digno es el obrero de su salario. Eso no está en el Antiguo Testamento. Eso está solamente en Lucas. O sea que Pablo cita a Lucas como las Escrituras, palabra de Dios, dice. No como a Lucas, sino como palabra de Dios. Y un texto más. Bueno, estos tres versículos son, digamos, muy importantes, pero de hecho ahorita vamos a ver otros más que dicen que el Nuevo Testamento también es escritura inspirada. Pablo, hablándole a los corintios, le dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que todo lo que yo les escribo es mi palabra. No, palabra de Dios. Entonces, hasta ahí, mis hermanos, este repaso. Vamos entonces hoy a tratar la inspiración verbal y plenaria. Seguimos aprendiendo de la inspiración de las Escrituras. Vamos a tratar qué es eso. Esos términos tan raritos. Inspiración verbal y plenaria. Estas dos etiquetas son necesarias. A ver, alguien me puede decir, yo creo en la inspiración de las Escrituras. Yo le digo, bien, mi hermano, pero
han surgido herejías, mentiras, que han hecho necesario decir, no solo yo creo en la inspiración, sino yo creo en la inspiración verbal y plenaria. Como para decir, yo no creo en otras inspiraciones mentirosas que hay por ahí. Por tanto, es necesario que consideremos todas esas teorías erradas de la inspiración para que, sabiendo el panorama de la mentira, ahorita podamos entender mejor por qué se llama verbal y plenaria. Entonces, todo esto son errores, todo esto son mentiras. Nada de lo que voy a empezar a decir en estas 6 es verdad, son mentiras, herejías, liberales. La natural. Ellos dicen que la Biblia es producto de sabiduría humana. O sea, fue que Pedro fue un hombre que pues tenía un pensamiento muy interesante y él escribió cosas que la iglesia dijo, wow, qué cosas tan buenas. Vamos a tomar esto como parte de nuestra doctrina. Pero no hubo una acción del Espíritu Santo. O sea que eso deja a este libro ¿cómo? ¿Qué es este libro? Meramente humano, como cualquier libro de William Shakespeare, como cualquier libro de Paulo Coelho, etcétera, o como cualquier libro de incluso un cristiano, un libro humano, más nada. La espiritual, dicen ellos, los autores fueron impulsados, pero la Biblia no es inspirada. Esto es más o menos tomando la palabra inspiración como eso que nosotros por lo general la entendemos de ver un paisaje y emocionarnos. Entonces como que de pronto Dios le dio por allá un impulso a Mateo y Mateo dijo, ay, yo quiero escribir la palabra de Dios. Pero ya Mateo empezó simplemente a escribir sus propias ideas. Fue un impulso divino, pero no es palabra de Dios. Es errado. La inspiración parcial. Entonces hay partes que son de Dios, hay partes que son de hombre. Pregunta, hermanos, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Sí? Por ahí dicen que no y por ahí dicen que sí. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Cayeron en la trampa. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿contiene? Porque contener, a ver, tomo este vaso de agua, no lo voy a hacer porque lo voy a tirar, pero si yo tomara este poquito de tinto y se lo pongo al vaso de agua, yo diría, el vaso de agua contiene tinto, porque una parte apenas es tinto, no es todo tinto, es agua y tinto, o contiene agua, porque hay partes mezcladas. Entonces, cuando se dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, los que dicen eso lo hacen para decir, hay partes que sí, hay partes que no. Por eso decimos, es la palabra de Dios. La inspiración conceptual. Dios solo les dio ideas, el hombre las desarrolló. Es decir, es como si Dios le hubiese dicho por allá a Juan, Juan, yo soy el verbo. Ya, Dios solo le dijo eso a Juan, yo soy el verbo. Y Juan empezó, uy, Jesús es el verbo, entonces voy a ponerlo que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así me salió como bonito, pero es meramente un desarrollo humano. Dios no quiso que él pusiera en esta postura, Dios no quiso que él escribiera así. Dios le dijo que él era Dios, pero no le dijo que lo pusiera de esa manera. Le dio el concepto, pero la forma de explicarlo es palabra humana. No es correcto. No es correcto, Dios no dio el concepto solamente. La teoría del dictado. Esta dice que los autores se escribieron como si fueran secretarios. Es decir, Lucas, siéntese ahí y empiece. Mira, así fue todo el asunto. Copia ahí, coma, ponle un espacio, pone esta palabra en singular y todo se lo dicta. Eso cancela la doble autoría que habíamos visto antes de que Dios utilizó contextos. Eso es obvio que no, porque uno ve que las escrituras tienen estilos diferentes. No es correcta. Vamos a ver ahorita que se pueden encontrar partes de dictado, ahorita lo vamos a aclarar mejor, pero no quiere decir que toda la Biblia es un dictado. Y la última de estas teorías, bueno, se pudieran decir más, hermanos. Satanás maquinaciones tiene,
pero digamos que estas pudieran ser las más grandes, más notorias. La teoría neortodoxa, esa es una corriente del cristianismo, dicen los cristianos neortodoxos. Si es nuevo, no es ortodoxo, porque lo ortodoxo es lo antiguo, lo que está de acuerdo a la regla antigua. Y ellos dicen los neortodoxos, entonces ya no son ortodoxos, ya por ahí, por el solo nombre uno dice esto está errado. Como los católicos romanos, pues si son católicos son universales, ¿cómo que son de Roma? Si es universal no puede estar en Roma, tiene que no estar en un lugar. Entonces neortodoxo, ya el nombre nos dice eso está raro. Ellos dicen, pues su principal promotor fue un teólogo llamado Karl Barth. Ellos dicen que la Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando yo la creo. Esto está bien interesante, bien satánico, disimuladito. Ellos dirían que la Biblia en sí misma, este libro así, no es palabra de Dios. Así cerradito, no es palabra de Dios. De hecho, ni siquiera se ha abierto, es palabra de Dios. Es cuando yo la leo y la creo que es palabra de Dios. O sea que para ser palabra de Dios depende de que yo la acepte. No es palabra de Dios si yo la rechazo, si no me transforma, ahí no es palabra de Dios. Pero cuando yo la acepto, ahí se convierte en palabra de Dios. Hermanos, noten, son sutilezas, son sutilezas. Por esas sutilezas, entonces la iglesia tuvo que desarrollar la etiqueta inspiración verbal y plenaria, para decir, no creemos la natural, la espiritual, la parcial, la de dictado, la neortodoxa, creemos la inspiración verbal y plenaria de las escrituras. A ver, todo lo que les voy a decir ahorita en sí es lo que ya vimos hace 8 días. O sea que la Biblia es inspirada por Dios, lo que repasamos ahorita muy bien, de que Dios la exhaló y que guió a los hombres. Pero vamos a desmenuzar eso un poquitico más. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que la Biblia es inspiración verbal? Cuando hablamos de verbal, estamos diciendo que cada palabra de la Biblia es inspirada. Hermanos, no es un concepto, no es una idea, es cada palabra de la Biblia. Vamos a ver 3 ideas aquí. Primero, Dios inspiró, es decir, exhaló y guió a los hombres a escribir los símbolos más pequeños. Vamos allá a Mateo 5. Mateo capítulo 5, 18. Alguien que me ayude por favor con ese texto. Con voz tronante. Ajá. Dice el Señor que ni una jota ni una tilde. Y como nosotros leemos español, estamos pensando en una jota explícita y estamos pensando en una tilde, en un acento. Hermanos, cuando el Señor está diciendo esto, Él está pensando en el hebreo. En una primera instancia, Él está pensando en el hebreo. Esas palabritas que les tengo ahí son son letras hebreas. Y quiero mostrarles, hermanos, las, digamos, perfecciones, nimiedades del hebreo, que donde un autor hiciera mal un símbolo, torcía las escrituras. Cuando la Biblia dice una J, una tilde, miren las palabras, miren las 2 letras de arriba. El hebreo tiene una que se llama shin y la otra se llama sin. Si el puntito ese de arriba, eso es una tilde. Eso es una tilde hebrea. Si esa cosita estuviera a la derecha, la palabra es shin, la letra es shin. Si estuviera a la izquierda, ya no es shin, ahora es sin. Pero además de ese puntico, que de pronto ustedes dirían, hermano, pero se parece a nuestro español. La palabra tilde se refiere más bien como a un cuerno. La idea es como un cuerno, porque así como ustedes pueden ver, miren todos los cuernitos que tiene. El hebreo es como si tuviera cuernitos.
Esos cuernitos tenían que ser muy bien hechos para que una letra no se confundiera con la otra. Miren la Hey y la Tap, o sea, lo que sería para nosotros la H y la T. Imagínense donde el autor se le corta un poquito la tinta aquí. Ya no dice una Hey, ya dijo una T. O miren la Bau y la Sayi, esas se parecen muchísimo. Esas sí que se parecen muchísimo. Tocaría hacer la cabecita de la Sayi un poquitico más gorda para que no se vaya a confundir con una Bau. Y dijo el Señor, la J y la tilde. La J es la iota. Bueno, perdón, en griego es iota, en hebreo es la yot. Esa letrica es la más chiquitica que tienen los hebreos. Viene a ser algo así como nuestro punto de la I, más o menos. Es el símbolo más pequeño que tiene la letra. Entonces el Señor está diciendo que Él inspiró y que por eso no va a pasar ni el simbolito más chiquito de las Escrituras. O sea, hermanos, que cuando Dios inspiró, Dios se aseguró que la tinta se pusiera bien, que el puntico se pusiera bien. Dios inspiró cada cosita de las Escrituras, cada símbolo más pequeño. En nuestro español eso es un poquitico como lo que nos puede pasar con la F y la E. O con, si uno no le pone la última rayita a la E mayúscula, queda como una F. O si uno a la O no le puso bien el rabito, quedó, perdón, si a la A no le puso bien el rabito, quedaría una O y una I. Son cositas que aún nuestro español tiene, pero bueno, el Señor lo está diciendo a esto puntualmente. Entonces, hermanos, noten lo que Dios inspiró. No es conceptos, no es impulsos, no es parcial, es cada palabrita. Segundo, cuando hablamos de verbal, estamos diciendo que Dios inspiró los plurales y los singulares. Vamos a ese texto de Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pablo está haciendo un punto aquí, está haciendo toda una argumentación. Y dice en el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo está argumentando aquí basado en que la Biblia inspirada no está en plural, sino en singular. Uno diría, ¿qué importa? Un singular, un plural. Se cae toda la teología de Gálatas donde la palabra simiente hubiese sido escrita en plural. El hecho de que la palabra haya sido escrita en singular le dio cabida para sustentar toda la teología de Cristo Jesús como el heredero de las promesas. Bien, no, aquí importa una S o una, creo que es la M, la que hace el plural en el hebreo, no recuerdo bien ahora. No, Dios inspiró cada cosita, cada cosita. Y tercero, Dios inspiró los tiempos verbales. Vamos a Mateo 22. El Señor Jesucristo aquí en Mateo 22 está discutiendo, o más bien son los saduceos los que le están haciendo una pregunta al Señor Jesucristo para negar que haya resurrección de los muertos. Los saduceos básicamente le están diciendo al Señor, no hay resurrección. Y el Señor Jesucristo les va a responder utilizando las escrituras del Antiguo Testamento, basándose en que las palabras, o por lo menos la que él va a usar aquí, no fue escrita en futuro, en pasado, sino en presente. Miren, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Wow! Dice uno. Nunca había notado eso, decían los saduceos. Nunca le había prestado atención al tiempo verbal. Dice el texto, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina.
El Señor les está diciendo, miren, toda la teología de la resurrección está metido en que ahí dice es. Si ahí dijera seré o fui, ya no es, ya no existe la resurrección. Amados, creo que todos aquí sin distinción nos ha pasado lo mismo de los saduceos. Hemos leído ese versículo y jamás hemos pensado que ese texto nos esté hablando de la resurrección de los muertos. Uno lee, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Personalmente nunca había visto eso hasta que el Señor dice acá, yo, ¿cómo así que ahí está la doctrina de la resurrección? El hecho de que la palabra esté en un tiempo verbal presente, continuo, da para sustentar la doctrina de la resurrección. Noten que Dios inspiró entonces, hermanos, cada palabra. Cada palabra. Bien, eso es la etiqueta verbal. Pero yo les dije que inspiración verbal y plenaria. ¿Qué queremos decir entonces por la palabra plenaria? Que toda la escritura es igualmente inspirada. Porque los herejes dicen que hay cosas que son más inspiradas que otras. Las palabritas de Jesús, eso sí es inspirado. Los 10 mandamientos como fueron escritos por el dedo de Dios, eso sí es inspirado. Pero por allá Pablo escribiendo a Filemón, eso como que no, eso parece algo personal, dicen los herejes. No, todas, las crónicas, todas, las genealogías, todo es inspirado por Dios. El texto que nos prueba esto es 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No dice, la escritura es inspirada por Dios. Lo cual incluso nos pudiera decir, ok, ¿qué será escritura? ¿Será lo de Jesús? ¿Serán las profecías? ¿Qué será la escritura? No, toda la escritura es inspirada por Dios. No, la escritura llega a ser inspirada por Dios. Hay una traducción que lo dice así, como que la escritura llega a ser inspirada. No, ya es toda, de tapa a tapa, inspirada por Dios. Es decir, que no hay grados de inspiración. Hermanos, nota aclaratoria. Esto obviamente no quiere decir que es igualmente importante para mi vida cristiana la genealogía de Caín que Juan 3:16. Obviamente Juan 3:16 tiene un peso mayor, más relevante que la genealogía de Caín. Eso, pues eso no se niega. Pero que tanto la genealogía como Juan 3:16 son palabra de Dios. Yo no puedo decir, quitemos de las Biblias, hagamos una nueva edición y como esas genealogías como que pocón, quitémosla. Que eso no importa. No, porque es palabra de Dios. Sería sustraerle a la palabra de Dios. Aprovechando la preguntita que hizo mi esposa hace 8 días y relacionado a la inspiración plenaria, entonces, ¿qué pasa con Judas 14? Vamos a Judas 14. Judas 14. Dice Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas docenas de millares, sigue diciendo, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Quién dijo eso según Judas? ¿Quién dijo? Ahí dice, Enoc. ¿Quién es ese Enoc? Séptimo desde Adán. ¿Quién es el Enoc séptimo desde Adán? ¿Quién es? El que el Señor se llevó. Muy bien. Hay un libro que fue escrito, parece ser, por ese Enoc. Y en ese libro dice esto que Judas escribió. Entonces, si estamos diciendo que la inspiración plenaria, es decir, toda esta Biblia es inspirada por Dios, parece ser que se nos quedaron por fuera algunas cosas inspiradas por Dios.
¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Si estoy planteando bien la problemática? Porque Judas está citando a Enoc y creo que en sus Biblias no está Enoc. Pero parece que Enoc era un libro inspirado. ¿No les parece? Parece que no fuera inspirado porque Judas lo está citando. Entonces, ¿quiere decir eso que esta no es toda la escritura inspirada? ¿Será que se quedaron por fuera fragmentos inspirados? Y deberíamos decir más bien que solamente este libro, pero que por ahí hay regados otras cosas inspiradas. No, cuando decimos que toda la escritura es que es esta solamente, no hay más nada inspirado, solo esta. Entonces, ¿qué pasa con el libro de Enoc? Hermanos, para responder esa pregunta debemos entender que la Biblia también utiliza otras partes donde se citan ni siquiera hombres piadosos, o sea, ni siquiera un Enoc. Miren por lo menos Hechos 17:28. Porque en él vivimos, dice Pablo, y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. ¿Quién dijo eso? Un hombre llamado Epiménides. Pablo está citando a un poeta, a un filósofo mundano. Y está argumentando que nosotros somos linaje de Dios usando las palabras de un impío. Entonces, ¿quiere decir que hay filosofía inspirada? ¿Será que Aristóteles, Platón, Sócrates? ¿Deberíamos escarbar y buscar inspiración en los escritos de ellos? O Tito 1, 12 y 13. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Noten, Pablo dice, lo que dice el poeta de los cretenses, eso es verdad. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, como eso que incluso el poeta dice es verdadero, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Noten cómo Pablo en estos dos textos está apoyando su enseñanza en cosas que impíos dijeron. Vuelvo y digo, ¿será entonces que debemos examinar la poesía, la filosofía y buscar por allá qué cosas están inspiradas? ¿Será que no solamente esta escritura es inspirada? ¿Será que hay más? No, hermanos, esa profecía de que Judas cita, solo lo que Judas citó y porque Judas lo citó, es inspirada. Ojo ahí, solo lo que Judas citó, o diría Pablo de Epiménides y del cretense, solo eso que ellos citaron es palabra de Dios, pero es palabra de Dios porque lo escribieron. O sea que si nosotros nos encontramos el libro de Enoc, y vamos a esa cita, nosotros no podemos decir, aquí hay inspiración de Dios. No. Cuando Enoc escribió eso, no lo escribió inspirado. Es un libro cualquiera. Cuando Epiménides decía eso y lo escribía, nosotros no podemos coger la carta de Epiménides si se encuentra y decir, esto es palabra de Dios, es inspirado. Miren el autógrafo, el que escribió por primera vez inspirado por el Espíritu Santo. No. Ahí era un libro muerto, cualquiera, humano meramente. Cuando Judas empieza a escribirlo, ahí es donde está sucediendo la inspiración. ¿Sí? Otra vez, porque no estoy diciendo que el pedacito de Enoc es inspirado. No. Y casi que hasta adorar ese pedacito. Palabra de Dios inspirada por Enoc. No. Enoc habló como hombre. Cuando Judas citó a Enoc y empezó a escribir la primera letra, ahí estaba sucediendo la inspiración. Ahí este pedacito de nuestra Biblia es inspirado. Es decir, que el pedacito inspirado es lo que tenemos en Judas, o lo que tenemos de Pablo en Hechos o en Tito. Más nada es inspirado. No podemos ir a las fuentes y decir que haya inspiración. No, es en la Biblia. ¿Bien? Entonces toda la escritura es inspirada. Esto, hermanos, y sigo haciendo otra precisión más en lo de plenaria,
Esto no es ningún problema que la Biblia registre mentiras, porque los que niegan la inspiración plenaria, los que dicen que hay partes que sí y partes que no, uno de sus argumentos es decir, pero ¿cómo va a ser verdad, palabra de Dios, la mentira de Satanás? ¿Cómo va a ser verdad, palabra de Dios, ese pecado horrible de David? Eso no es palabra de Dios, eso es meramente una historia. Pues hermano, yo creo que, pues, no sé si estoy menospreciando demasiado, pero a mí me parece hasta tonto criticar eso. O sea, criticar la Biblia porque ella cite mentiras o refiera a hechos fraudulentos o cuente historias pecaminosas. No, eso no le quita la inspiración. Lo que inspiradamente está sucediendo es que la Biblia con toda veracidad nos está diciendo la mentira que Satanás dijo. O con toda veracidad nos está diciendo el pecado que David cometió. Pero eso no quiere decir que la Biblia esté diciendo que Satanás dijo verdad o que el pecado de David sea algo digno de imitar. De hecho, es un recurso hermenéutico hasta lo que estoy diciendo aquí. Yo no puedo simplemente abrir la Biblia y decir, ay, Jacob tuvo 4 mujeres. Bueno, mi amorcito, mañana te llegó compañera aquí a la casa. Obvio, no. La Biblia está contando lo que Jacob hizo. Pero la Biblia es muy clara, una sola mujer. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya. No, pero es que Jacob tuvo 4. Muy bien, eso hizo Jacob. Es como la mamá cuando el hijo le dice, mamá, pero es que todos en el colegio lo hacen. La mamá, ¿qué le dice? Entonces, si todos se tiran de un puente, tú también te vas a tirar. Una cosa es que lo hagan. Otra cosa es que la mamá se ríe. Otra cosa es que se mande. Entonces, la Biblia cuenta inspiradamente, verazmente, la mentira de Satanás. O sea, Satanás sí dijo esa mentira. Pero la Biblia no está diciendo eso es verdad. Es claro, leyendo que lo que Satanás dijo era una mentira. Bien, hermanos, entonces hasta aquí la inspiración verbal y plenaria. Movámonos ahora, para terminar el tema de la inspiración, entender un poquitico el modo, que yo creo que eso está en nuestras mentes, ¿no? ¿Cómo? Ya yo les he dicho, lo repetí ahorita, que es un misterio. Exactamente cómo sucedió eso es un misterio. Pero podemos ver la escritura, por lo menos para entender lo que no es y hasta para hacernos una pequeña idea del modo. Repito, una pequeña idea, pero no para responderlo. Porque yo mismo hace 8 días les dije que si alguien les va a decir que va a explicar el modo, huyan, porque eso no se sabe, es un misterio. Pero la Biblia sí nos da, digamos, unos pequeños rastros. Dios inspiró la Biblia de distintos modos. El texto más importante es Hebreos 1, del 1 al 2. Alguien que lo lea, por favor, ahí en pantalla. Una dama, el que lo quiera leer. ¿Está en pantalla? Hermana Gilma, ¿sí? No. Hermana Beatriz. Muy bien. Habiendo hablado, la clave está en lo que le subrayé, muchas veces y de muchas maneras. ¿Ven? Que sí podemos por lo menos entender de la Biblia que el modo fue variado. Lo hizo muchas veces y de muchas maneras. No estamos resolviendo el misterio, solamente estamos entendiendo que esas maneras en las que se escribió, en las que se dio la revelación especial, fue de distintas maneras. Ahora nos habla solamente de una manera, por el Hijo. Entonces noten todas las diferentes maneras. Vamos a verlas, estos diferentes modos. Escritura divina directa, es decir, los 10 mandamientos. El modo de los 10 mandamientos fue algo que directamente Dios escribió. El modelo del tabernáculo, si vamos a los textos, se puede ver que fue algo que Dios le dio a Moisés. Tal vez Dios
los pintó, yo qué sé, y se lo mostró a Moisés. El modelo del tabernáculo y del templo, cuenta la Biblia que fue algo que Dios les dio directamente. Algunos dictados divinos, algunos. Por ejemplo, cuando el profeta dice, así dijo el Señor, o como el Señor dijo, parece ser que el profeta, de qué modo no sabemos exactamente, pero recibió el mensaje. Dios le dijo, mire, diga esto, no va a decir más, esto explícitamente, o sea, eso sería como un tipo de dictado. Y el profeta dice eso, escribe eso que Dios le dijo que escribiera, hasta ahí. Pero les digo, hermanos, a algunos, no es toda la Biblia. Ahorita yo les decía que decir que la Biblia es un dictado es un error, pero reconocer que hay cositas, una partecita por ahí, otra que es dictado inspirado, no que sea dictado no quiere decir que no sea palabra de Dios. Toda, recuerden que dijimos toda la Biblia es inspirada por Dios. La poesía, cuando uno presta atención a la poesía, hermano Carlos, miren atrás. Cuando uno presta atención a la poesía, los salmos, la literatura sapiensal, se ve más como que un autor quería cantarle al Señor, estaba sufriendo y expresaba su dolor en poesía, y en medio de ese canto, en medio de ese dolor, lo que escribía era palabra de Dios. O sea, utilizando el dolor, utilizando el canto, utilizando la aflicción del poeta, y él empezaba a hacer poesía, y en ese medio de esa poesía era palabra de Dios. ¿Ven los distintos modos? Sigamos. Revelación divina directa, es decir, los libros proféticos, los sueños. Se habla de que tuvieron sueños en los que Dios les contó algo. Se habla del Apocalipsis, una visión. Y la creación parece ser que Moisés, no sé, tal vez Dios lo transportó, o tal vez Dios le contó. Claramente Moisés no estaba ahí, pero Moisés nos cuenta todo lo que sucedió. Revelación directa, y ya luego ellos van y la escriben. Modos distintos. Los escritos históricos. Muy importante aquí Lucas. Lucas dice que, le dice a Teófilo, he escuchado que muchos están tratando de poner en orden las distintas cosas y yo diligentemente he investigado todos los asuntos y aquí te lo cuento. O sea, Lucas, como un historiador, hizo un trabajo y en medio de todo eso estaba inspirando Dios las escrituras. Haciendo un trabajo histórico. Noten, ya no es algo poético, ya no es revelación divina directa, ya no es un sueño, es meramente un trabajo histórico. En medio de ese trabajo histórico, Dios inspiró a Lucas. Lo mismo con Hechos o las historias del Antiguo Testamento. Y la autoridad apostólica, es decir, los apóstoles como fundamento de la iglesia. Pablo, por lo menos en ese texto, dice que lo que él habla es palabra de Dios. Ya vimos ese versículo. Entonces, los apóstoles como fundamento, lo que ellos decían era voz de Dios. Lo que ellos escribieron, o más bien algunas cosas que ellos escribieron, ahí fue inspiración de Dios. Recuerden que aclaramos que con toda seguridad todos los apóstoles escribieron muchas cosas, pero solo unas epístolas eran inspiradas. Si nosotros por ahí escarbáramos y encontramos una carta de Pablo escrita, qué sé yo, a la iglesia de Iconio, no podemos simplemente decir porque fue escrita de Pablo que es inspirada. No, eso va a tener que ver con la discusión de la preservación después, pero solo unas partes. Entonces noten que el modo, hermanos, varía. El Espíritu Santo sí lo podemos ver involucrado en todo el proceso de la revelación. Noten esos versículos. Juan 14, 26. Pablito, léelo, por favor. ¿Vale? Noten que Jesús habla de que el Espíritu les recordaría a los discípulos todo lo que Él les había enseñado. O sea que cuando los discípulos iban escribiendo las cosas que Dios les había revelado, ahí estaba sucediendo la obra del Espíritu Santo, recordándoles que ellos escribieran lo que Dios quería.
Y el otro texto dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, noten incluso la etiqueta que le pone, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este versículo en primera instancia se refiere a los apóstoles. No es que a nosotros nos va a llevar a escribir literatura inspirada. Uno puede leer este versículo y pensar en uno inmediatamente. No, en una primera instancia está pensando en los apóstoles y en la escritura. Para nosotros, el guiarnos a la verdad ya no es escribir, ya es volver acá. El recordarnos ya no es un sueño, es volver acá. Porque recuerden que decía, en otro tiempo ha hablado, ¿cómo? ¿Cómo ha hablado Dios en otro tiempo? Hebreos 1. Muchas veces y de muchas maneras. Pero ¿qué dice el versículo? En estos postreros tiempos, ¿cuál es el lenguaje de Dios? El Hijo. Se lo voy a mostrar. Ahí está. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que el vocabulario de Dios ya no es sueños, ya no es revelación directa, ya no es todo lo que vimos ahorita. Ya no son escritos históricos. Ay, voy a contar una historia de la Biblia. Ay, tan chévere esa película, me contó algo que nunca había visto en la Biblia, eso es inspirado. No, hoy día, lenguaje bíblico, lenguaje del Hijo. Lo que el Hijo nos dijo, hasta ahí llegó la revelación. Ya no hay más revelación inspirada. Los autores bíblicos eran conscientes de la inspiración. Aunque el modo no lo entendemos del todo, sí sabemos que ellos eran conscientes. Otra vez, el hecho que ellos dijeran, así dice el Señor, demuestra que tenían una conciencia. Pero noten esta curiosidad, muy interesante. Aunque ellos eran conscientes que Dios está usándolos como instrumentos, no siempre entendían lo que decían. Miren, Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, no lo entiendes, sella eso que después se va a entender. Interesante, los autores no siempre entendían todo lo que decían. Primera de Pedro nos habla de que los profetas indagaban y diligentemente qué era lo que se decía acerca del Mesías, pero ellos que entendieron que no para sí, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son reveladas, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos entendieron, esto no es todo para mí. Ellos entendieron que no entendían, aunque eran conscientes que Dios los estaba utilizando. Voy a mostrarle aquí simplemente una serie de versículos en los que podemos comprobar que ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que yo era consciente que sus palabras eran palabra de Dios. Y como se los decía ahorita, todos estos incluso son del Nuevo Testamento, lo cual nos sigue dando más fuerza de que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Noten. Ahora, miren, les escribo para que se acuerden de las palabras. Esto que yo les estoy diciendo es la palabra de los santos profetas, las que el Señor dio por sus santos apóstoles. ¿Ven que ellos eran conscientes que hablaban inspirados? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Noten, decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Curiosamente, este texto el Señor no lo dijo. O sea, el Señor no dijo, lean en los evangelios, no dijo, los que estén vivos van a preceder a los que, no van a preceder a los que durmieron. Pablo es el que dice eso, y él dice, esto yo lo digo en palabra del Señor. Él sabía que estaba escribiendo eso en palabra del Señor. Un hermano que me ayude con ese. De allá atrás, hermano Adolfo.
Ahí está muy claro. Hablamos no sabiduría humana, sabiduría del Espíritu. Ven, hermanos, se sabe que están hablando de palabra del Señor. Y finalmente, Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es, me quedó mal la cita, o sea, es Deuteronomio. Comparar eso con Deuteronomio 4.2 y Deuteronomio 12.32, donde se dice lo mismo. Cuidado, le van a quitar a las palabras de la ley. El Nuevo Testamento recibe lo mismo. Cuidado, le van a quitar a esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quisiera ver rápidamente un último tópico. Lo había dejado bajo la manga si me alcanzaba el tiempo. Sí, sí me alcanza. Y es sencillamente ver la inspiración también del Antiguo Testamento. Porque ustedes me están escuchando utilizar segunda de Pedro y segunda de Timoteo. Dirán, hermanos, pero en el Antiguo Testamento sí se puede hablar de inspiración. Miren rápidamente. En los tiempos de Moisés, Éxodo 17, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. El siguiente versículo, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Sigue, Moisés escribió esas palabras. Yo le digo, escribe. Moisés escribió las palabras ¿de quién? De Jehová. En el Antiguo Testamento se puede hablar de inspiración. El Salmo 19, miren cómo habla de la ley. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, porque Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Noten cómo hablan de la ley de Jehová, no la ley de Moisés, la ley de David, la ley de Jehová. Y el Salmo 119, sabemos, todo un tratado de la ley. Y puntualmente, ¿qué dice el Salmo 119, 105? De memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies las palabras de David, las palabras de Moisés. La palabra de Dios. En los tiempos de los profetas, aconteció en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Miren Dios diciéndole, escribe. Si no recuerdo mal, creo que esto viene el rey, se me olvida el nombre de él, y quema el rollo, y Dios le dice, haz una copia, vuélvelo a escribir. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Cuando Daniel está por allá en Babilonia y dice, ya han pasado 70 años. Voy a consultar la palabra de Dios. ¿A dónde se fue? Al libro de Jeremías. Quiero saber qué es lo que Dios dijo de esos 70 años. Leyó a Jeremías, qué interesante. Un profeta leyendo a otro profeta para entender las profecías. Porque ellos sabían que eso era palabra de Dios, inspirada por Dios. Y finalmente, Nehemías 8:1 y 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese ¿qué? El libro de ¿qué? De la ley de Moisés. Noten cómo le llamó, la ley de Moisés. El cual Jehová había dado a Israel. ¿Notan la doble autoría? Le llamó ley de Moisés, Jehová lo dio.
y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Miren ese sermoncito. Solo leyendo. Uno que pone ilustración, pone figurita, y queremos que se acabe el sermón ya. Y aquí desde el alba hasta el mediodía, y leyendo Levítico, hermanos, leyendo números, leyendo genealogías. No lo tengo ahí, pero estaban los niños. La mamá con su niño ahí todo el día, no, escuela dominical, saquémoslo del culto a los niños. No entiendo, no voy a volver a la iglesia, le explicaban, otros interpretando al mismo tiempo. Hermanos, bueno, ese no es el tema, pero les dejo de tareita si quieren, lean Nehemías 8 y evaluemos nuestra devoción en el día del Señor. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Por qué? Porque era el que Dios dio por medio de Moisés. Si fuera el mero libro de Moisés, ahí sí no presten atención. Pero como es la palabra del Señor, todo el pueblo estaba atento a lo que Dios decía. Notamos entonces la inspiración también en el Antiguo Testamento. Eso ni siquiera es unas revelaciones del Nuevo Testamento. Hay cosas que se nos dan en el Nuevo Testamento y que no las entendieron bien en el Antiguo, pero los antiguos entendieron la inspiración también como nosotros la podemos entender hoy. Entonces, mis hermanos, hemos comprobado con estas dos lecciones que lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Cada palabrita, toda la Biblia, inspiración verbal y plenaria, es palabra de Dios. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos esta palabra. Gracias por darnos estas enseñanzas que nos recuerdan, Dios, delante de qué libro estamos, delante de tu palabra, Señor. Por eso la amamos. No, Dios, no amamos las páginas, no amamos la tipografía, no amamos la carátula, no amamos la dedicatoria de alguien que nos las pudo regalar. Amamos al Dios que nos las dio. Porque cuando la leemos, Señor, estamos seguros que estamos escuchando tu viva voz, y es eso lo que nos hace adorar, es eso lo que nos hace amar, es eso, Señor, lo que nos hace guardar este libro, leer este libro. Señor, es tu palabra, afírmanos en esta verdad, te lo rogamos en Cristo.